Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente bella del canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi tribu, esta gente amada, gente querida. Vamos a hacer una lectura hoy, como lo ves, de nuestra patria, de Venezuela. Estas energías están muy convulsas, mi gente. Para nadie es un secreto que hay momentos ahora mismo para nosotros, para nuestra tierra, para todos aquellos que están, todos los que están dentro como los que estamos fuera. Hay momentos controversiales, difíciles, y los venezolanos estamos sintiendo cada vez más ese corazoncito apretado, pero también sentimos una confianza, una fe, y que no se acabe, por Dios, esa fe, que esa esperanza de que todo va a salir bien, de que todo va a ir en un proceso, todo se va a esclarecer. Yo quise hacer esta lectura en este momento. Tengo de apoyo 2 oráculos maravillosos y el Exforza Tarot, que es espectacular. Ya es un poco más, es grande, cuesta manejarlo, pero no importa. Vamos allá, mi gente. Aquí nos están hablando, wow, saltó y me encanta la energía que es la flecha. La flecha nos habla del liderazgo. El número 3 se hace presente, mi gente. Muy oportuno en este momento esta energía a nivel oracular, porque la flecha nos habla de que hay pruebas muy difíciles, vienen momentos de fuego muy desafíos para nuestra capacidad de romper el aire, de romper el viento, de ir hacia donde queremos de ir, hacia nuestro objetivo. La flecha nos indica a nivel chamánico, este es el tarot chamánico, de que la flecha sale con un norte, con una dirección, pero en el camino pueden pasar muchas cosas. El viento, se puede atravesar algo. En el camino pueden pasar muchas cosas, pero lo más importante es el momento en el que eso ha salido, en el momento en que se ha disparado esa flecha y que las circunstancias alrededor estén en acuerdo y en armonía con ese instante. Tanto la flecha que sale disparada como el que la ha disparado, como el que la ha enviado, tienen una sincronía, tienen una conexión muy importante hasta que la flecha llega a su punto, hasta que la flecha llega al final. Así que mientras la flecha esté en el aire, mi gente, no se ha acabado esta partida, no se ha acabado este juego, no se ha acabado esta situación. Y digo juego por decir algo, no se ha acabado esto que estamos viviendo todos y todas, y que yo sé que día a día rezamos, oramos, pedimos al Creador, deseamos que todo se solucione ya pronto, pero aún la flecha está en el aire, mi gente. Wow, mensaje potente, mensaje bonito, mensaje de convicción, mensaje de templanza, de juicio aterrizado, de gente convencida de que sabe lo que hace, por qué lo hace y en el momento en que lo hace. También la flecha nos habla a nivel chamánico de mucho silencio al momento de dispararla, porque cualquier ruido puede espantar la meta, hace que esa flecha va a ir dirigida. Así que cuando un chamán, un indio, una persona que maneja estas artes va a disparar una flecha, la enfoca, tiene en la mira algo, guarda un silencio profundo, una conexión con su adentro, con sus seres guías espirituales, porque desea que todo salga a la perfección. Mi gente, potente mensaje con este oráculo. Yo estas cartas me cuestan un poquito de manejarlas porque son bastante grandes, pero no importa. Nos habla de ese estoicismo, de esa convicción, de esa templanza, ese poder, esa resiliencia de día a día, entender y comprender que las cosas están y van a ir mejorando, que todo está bien, que no estamos solos. Es mucho el informe que tengo, es mucha la información que hay con respecto a esta energía chamánica, mi gente. Es importante, mi gente, que seamos siempre parte de la solución y nunca parte del problema. Independientemente de la situación que nos estemos viviendo, del momento, de lo que esté sucediendo, vamos a sumar energías, a sumar voluntades. Venga, vámonos allá. Wow, esto viene fuerte, ¿eh? Pues sí, vamos a empezar a sacar otra barajada más. Es que al haber volumen, sacar la primera. Tenemos aquí, wow,
Tenemos aquí el 9 de oros. 9 de oros en esta circunstancia nos está hablando de todas las posibilidades de que esta flecha llegue a su punto final. Pero vamos a tener en cuenta, mi gente hermosa, mi gente querida, de que para llegar al 10 de oros, a la victoria final, hacen falta piezas, hace falta una moneda, hace falta algo que complete esto. Y en eso estamos. Estamos en ese proceso de conseguir esa moneda que falta. Pero ya está todo, es como que esto es un camino que no ha sido fácil. Para llegar a un 9 de oros, y en el Forza Tarot es muy complicado llegar a esta carta y que salga de primera también. Es un camino que ha sido transitado muy fuerte, un camino bastante complicado, bastante difícil, pero que ya se está muy cerca del final, que no se puede, no es momento de rendirse, no es momento de bajar la guardia, todo lo contrario, es momento de ser resiliente, de saber entender, comprender las circunstancias tal y cuales están dadas, tal y cual se están presentando en este momento, aunque muchas de ellas no las entendamos. Aquí hay mucho sigilo, mucha estrategia, mucho cuidado, mucha información que no se puede ventilar. Claro, mi gente, estamos hablando de un régimen podrido, que lo único que tiene a su favor es la represión, es esa arma que lleva siempre en el hombro cargada para atentar contra cualquier persona que se le atraviese. Es lo único que tiene a su favor. Y se sabe, mi gente, y se sabe. Y están dispuestos a ir a por la cabeza de quien sea y no ha dudado en demostrarlo. Mi gente, no es momento de... primeramente, no es momento de bajar la guardia. Segundo, no es momento de perder la actitud de entusiasmo y de convicción. No es momento de algarabía, de alboroto, es momento de paz, de tranquilidad, de pensar, de manejar las situaciones como tienen que manejarse, como se está haciendo. Tenemos aquí, importantísimo, tenemos este paje de bastos. El paje de bastos nos habla precisamente de la atención y del cuidado que se le están dando a las circunstancias en este momento. Fíjate, aquí me gusta mucho esta unión porque para el régimen se le va una esperanza, una expectativa. Estos ilusos del régimen llegaron a pensar, por esto lo puedo ver claramente, estos ilusos del régimen llegaron a pensar de que sí, señor, este rey de espadas. Mira, esta gente llegó a pensar, no mentira, el rey de bastos, esta gente llegó a pensar del régimen que iba a haber como un borrón y cuenta nueva. Yo no sé, esta gente de verdad que mal, están peor de lo que cualquiera puede imaginarse. De que, bueno, borrón y cuenta nueva, yo tengo todo el dinero del mundo, entre comillas, porque no lo tienen, el poder, entre comillas, porque tampoco lo tienen. No sé qué se creen ellos, pero lo que se crean, se lo creen mucho, se lo creen muchísimo. Y llegaron a creer que ellos serían capaces de transar, de negociar, de hacer dudar o hacer quebrar ciertas capacidades y conductas a nivel empresarial directamente de Estados Unidos al gobierno. Ellos quisieron doblegar. Y es todo lo contrario. Aquí sale todo lo contrario. Aquí sale la energía, cómo se les vira, cómo se les voltea, cómo les dicen, no señor, usted no va. Usted no va, todo lo contrario. Te podemos sonreír, te podemos dar la mano, te puedes tomar una foto, pero por detrás seguimos actuando tal y cual corresponde el plan, la planificación. Mira cómo se van descontando las monedas. Ya de 3 quedan 2. Mira, te voy a decir algo. Y aquí tenemos nada más y nada menos que esta hermosa figura que tenemos aquí, la reina de copas. Esta reina de copas jamás y nunca ha estado ha dejado la comunicación con líderes internacionales. Hablo de reina de copas, María Corina, se me hace presente la energía de ella en este sentido. La recomendación ha sido bajarles a ellos las arcas, descontarles todo lo máximo posible, bajarles el suministro, asfixiarlos cada vez más, pero no es momento de meter prisa. Hay estrategias que están muy bien habladas, muy bien conversadas, que ni siquiera a nosotros se nos pueden decir claramente. En este tipo de energías se pueden vislumbrar, se pueden observar, pero como no es nada oficial, no pasa nada. Lo sabemos tú y lo sé yo. Simplemente hay que tener paciencia, hay que tener
calma, porque aquí viene se manifiesta un plan muy bien orquestado. En el fondo de la baraja tenemos aquí nada más y nada menos que me sale el 4 de espadas y tenemos el cerco. El 4 de espadas nos habla en este contexto de un cerco muy bien estructurado, muy bien hilvanado, muy bien hablado, es una estrategia bastante fuerte. Vamos a barajar un poquito más, Ok, tenemos la templanza, nos habla. Manejo de energías mal llevadas. Fuente vacía de agua, hay algo que se seca, algo que no prospera. Aquí hay un quiebre a nivel energético fuerte para el régimen de muy mal manejo de las energías, y esto se le va sumando en carencia. Aquí nos hablan de una carencia fuerte para el régimen, una fuerte carencia, un cortar de suministros. No solamente se corta el agua, ya el agua no les llega a lo que es el suministro vital, la vida. Se les corta la vida. Ellos piensan que sí, porque aún están pensando de que la tienen en su alcance, pero no lo tienen. Aquí Forza es bastante claro en este contexto y nos habla como de un corte muy potente. Y aún así hay una sensación de querer seguir sonriendo y pensando que se les acepta o que se les permiten ciertas cosas, cuando es todo lo contrario. Entre momento y momento, pues mira lo que te están haciendo, te están quitando todo lo que tienes, te están despojando de lo que tienes y más que falta, mi gente. Claro que sí. Aquí te voy a decir algo. Aquí no hay crimen perfecto. Y el mundo lo sabe. Arcano mayor del mundo, no hay crimen perfecto. Y yo puedo sentir que directamente la energía que está en este instante, y nos vamos a venir enterando, es de muchos crímenes que se han cometido, de los cuales están debajo del microscopio. Y wow, esto son bombas que explotan, bombas que cada vez más van siendo más directas al régimen, porque ellos lo han hecho. Y es a nivel mundial, a nivel del mundo, a nivel internacional. Aquí el foco está enfocado, discúlpame la redundancia, en vaciarle sus arcas, en acorralarles, no solamente a la dictadura de Maduro, sino también a la dictadura de Nicaragua y la de Cuba. Esto es como un cierre, un corte de venas de suministros brutal y dejar que ellos mismos se asfixien, a ver hasta dónde soportan para salir corriendo. Wow, energías importantes. 6 de copas, wow, por fin me sale una energía, wow, es que no puede faltar. Tenemos un 10 de bastos, se acaba un tiempo, mi gente, se acaba un plazo. Un plazo que no, de momento este plazo está en curso. Este plazo se habló y se está ejecutando en el medio, pero ya a este plazo se le acerca el fin. Hay un plazo que se dijo y no nos hemos enterado nosotros, hay como un ultimátum. Esto es claramente un ultimátum, mi gente. Aquí hay cosas que no se nos han dicho, obviamente ya sabemos por qué no se nos pueden decir ciertas cosas, es completamente normal, pero te digo algo, que aquí hay un ultimátum que se ha dado y ya el tiempo cada vez queda menos. Y ese reloj descontándose está en la cabeza de la dictadura. Es fuerte. Noticias que van a salir. Escándalos, cada vez más escándalos, incautaciones, órdenes que se firman, todo aquello, todas aquellas pertenencias, bienes, todos aquellos activos que estén fuera de Venezuela en nombre de la dictadura y de sus allegados, no están siendo reconocidos como parte de una propiedad privada, sino como obtenciones producto de transacciones ilícitas. Y en esta situación te voy a decir algo. Estados Unidos, el sistema estadounidense es muy claro. No se pueden hacer esto, paraísos fiscales. Mira, lo puedes hacer mientras no te descubren, ¿no? Como todo en el mundo, pero se les han descubierto cantidad innombrable de paraísos fiscales, de testaferros, de propiedades. Cada vez hay más confiscaciones y más las que van a venir.
más las que van a venir, porque esto es un no parar, esto es un no parar. Y he allí el motivo que Estados Unidos quiere incautar la mayor cantidad de bienes, de activos, pero la mayor cantidad posible, con un claro fin, tú y yo lo sabemos. El desbanque, el quiebre, y la dictadura no puede reclamar. No, señor. Wow, sí, señor. Mira, cada vez hay más convenios, más conversaciones, más personas que se suman. Yo de verdad que me siento muy a gusto cuando tengo la oportunidad de revisar las energías con el tarot, porque cada vez más hay mucha sensación de que algo se está haciendo y se está haciendo bien. Se está haciendo en un orden correcto. Sí, señor, se está haciendo en un orden correcto. Porque no es en vano que tengamos acá esta energía de cierre a nivel de bastos, a nivel de copas. Es como un cierre de convenios, conversaciones que se están dando, pero que a diario, a diario. ¿Hay alguna pregunta? Ciertamente se ven muchas actuaciones, no solamente y estrategias, no solamente de parte de los libertarios venezolanos, sino de varias naciones del mundo. La duda es la que siempre expresan en los comentarios las personas que se tienen. Los discursos son muy bonitos. ¿Cuándo se pasará del discurso a la acción? ¿Cuándo se verá algo que verdaderamente te aumente la esperanza y tú digas, caramba, esto va para adelante? Bueno, mira, fíjate algo, acciones hay. Acciones hay, y mira qué nivel de acciones. Lo que pasa es que son acciones que posiblemente no podamos observar bien, pero sí hay decretos, hay acciones que se van tomando. Acción es alguien preso, alguien Un momento. sin carro, alguien que se desaparece. Acción es algo concreto. Mira, 6 de espadas es acorralamiento, acorralamiento. No se le puede pedir a las energías este tipo de acelerón, porque las energías no son una compra que se le hace al supermercado. Lo que sí te puedo decir, esto es un proceso que se está haciendo y se está haciendo impecablemente bien. Yo sé que no es fácil para ninguno de nosotros comprenderlo, pero aquí hay un cerco que está claro y es visible que se le está poniendo a la dictadura. Y aquí hay enfrentamientos y conflictos. Hay entre ellos personas que están ya dispuestas a dar la espalda cada vez más. Hay conflicto de intereses, hay batallas internas que cada vez los debilitan. No solamente son factores externos, sino internos también. Cada vez se les hace más difícil congeniar, convivir, estar, simplemente estar. Veo también ruptura de negocios, veo divorcios, rupturas matrimoniales, rupturas de contratos, de convenios, rupturas de palabras que son las más potentes. Aquí veo un quiebre de palabras, un decirte, hoy te apoyo y resulta que mañana no te apoyo. Y oye, ¿qué pasó? Pues simplemente que ya hoy he cambiado de opinión. Este tipo de circunstancias están a la orden del día. Te puedo decir algo, este régimen está en su decadencia mayor, no solamente a nivel espiritual, que ya sabemos cómo está, yo lo vimos al principio, hasta en deuda con cualquiera, pero que también está en decadencia a nivel mental, a nivel físico. Hay un cansancio que se nota cada vez más y un deseo de soltar, de dejar ir todo esto porque no se puede sostener. No se puede sostener. Mira, aquí tenemos ahora 4 de bastos, 4 de espadas a la inversa. Nos está hablando de un cansancio extremo, de no un descanso como que yo busco descansar porque necesito unos días de descanso. Es porque ya mi cuerpo no puede más. Es porque mis energías me dicen, te paras o te detengo. Se nota en los rostros, se nota en la forma de hablar, se nota en la forma de responder, de contestar. No hay animosidad, no hay entusiasmo. Queremos ver resultados, estamos viendo resultados pocos, pero se están viendo. Hay acciones, hay progresos. Lo que pasa es que son pequeños, pero se van sumando, mi gente, se van sumando. Se equivocan los que piensan que Estados Unidos está a favor del régimen. Es todo lo contrario, mi gente, es todo lo contrario. Cada vez más son los criminales,
son más los criminales en el exterior que se quedan sin sus activos, que se quedan sin sus propiedades, que están dispuestos a hablar, a mediar, a congeniar para una condena más baja, más limpia, más pura, más entre comillas, intentar de librarse, pero es que no se va a librar ninguno. Hay ya llegando a las cárceles de Estados Unidos, Guantánamo, están llegando ya venezolanos de estos del Tren de Aragua, esta gente, o sea, esto es algo que se está haciendo, pero al pie de la letra. Solo que es tanto lo que hay por hacer, es tanto lo que hay por detrás, es tanta la podredumbre que en 2, 3 días, 15 días, un mes, no se puede sacar toda esa porquería, mi gente. Esto es un estanque de porquería que se ha venido acumulando durante muchísimos años y no se puede evacuar en 1, 2, 3, un mes. Esto se requiere hacer una limpieza profunda. No me canso de decirlo, se requiere una limpieza profunda. Sí, señor, aquí tenemos un paje de copas. Tenemos la iniciativa. ¿Tienes otra pregunta? Es suficiente por hoy, gracias. Vale. Mi gente, los paraísos fiscales están siendo completamente confiscados. Silencio. Notamos mucho silencio de parte de los dictadores, no solamente el dictador de Venezuela, el dictador de Cuba, de Nicaragua. Hay silencio, hay como un trago amargo que se está intentando digerir. Hay problemas también. Están haciendo fuertemente, sí, el ermitaño. Aquí sale debajo de lo que estaba oculto, de este silencio. Y estoy hablando de un silencio y está el ermitaño hablándome claramente, arcano mayor del ermitaño, arcano mayor número 9. Este silencio no es casual. Este silencio es necesario para el régimen porque no están enfocados en lo que tienen que estar. Están divagando. Están en un momento en el que no se posicionan, se les han cortado las vías de comunicación entre ellos, se les está cortando cada vez más la manera en la que ellos se pueden comunicar. ¿Y cuál es esa manera en que ellos se comunican? Sus sustancias ilícitas, sus transacciones ilícitas, todo este mecanismo, este entramado que no te imaginas lo complicado que es, que los mantiene vivos. Esa es la red arterial que les suministra oxígeno y vida. Se los están cada vez cortando más. Así que vamos a ver aquí problemas muy fuertes. De hecho, ya lo estamos viendo con Colombia. Estamos viendo serios problemas en las fronteras con Colombia, serios problemas también con la Guyana Esequiba, problemas se vienen ya con Brasil también, problemas con España, problemas con... Esto viene mucho problema a estos regímenes, porque estos regímenes se mantenían, se sustentaban por ese entramado ilícito y se les están cortando las vías de respiración. Mi gente, pues sí, tenemos aquí el juicio. El juicio nos habla, en este caso nos está hablando de, hay convenios que se rompen, lo voy a decir, convenios que se rompen, que se intentaron hacer, pero se van a estar rompiendo. Aquí no hay firma, aquí no hay contrato, aquí no hay convenio que se dé. Aquí se pensó, se creyó que se podía echar adelante con una situación, pero es que es imposible hacerlo. Y esto tiene que ser de esta manera, mi gente. Aquí tenemos el 4 de bastos, en el fondo de la baraja tenemos, ay papá, esto viene serio, 8 de espadas, comunicaciones que nos llegan, envíos de información que se está dando en este instante, procesos, mucho conflicto en las instituciones armadas en este instante, problemas a nivel de vida personal de los dictadores, quiebres, ensoñaciones que no se dan, fantasías que no se cumplen. Es como que tuvieron la piruleta, la chupeta en la boca y se las arrancaron. Cosas así. Mucho desacuerdo, mucho disgusto y en las próximas horas, mi gente, nos vamos a estar enterando de un conflicto fuerte que se va a estar armando. Latinoamérica no quiere la dictadura de Venezuela. Ni la de Cuba, ni la de Nicaragua, pero especialmente la de Venezuela. Es una molestia enorme. No se quiere, no se sustenta, no se puede. De hecho, hay noticias a nivel de juicios,
a nivel de incriminaciones, de delitos cometidos muy fuertes, muy delicados, que salen a la luz pública y no se van a poder tapar, no se van a poder ocultar, no se va a poder seguir metiendo la tierra debajo de la alfombra. Sí, señor. El Mundo González sigue trabajando como nunca. Ese hombre, yo no sé de dónde sacó tanta fortaleza, tanta fuerza, porque él quiere llegar hasta lo último. Es el guerrero en pie. Este hombre va por encima de sus posibilidades físicas. Tiene una convicción, tiene un poder tan grande que le supera, que lo levanta y que lo hace seguir adelante y haciendo lo que está haciendo. Lo está haciendo bien. María Corina. La tenemos aquí haciendo convenios con Titiri Mundachi, hablando, comunicándose. Estrategia, esto es estrategia. El 2 de copas es estrategia, es unión, unificación, es esclareciendo dudas. Que una pandilla de lagartijas intentaron hacer turbias. Me están diciendo en este instante que el trabajo de María Corina se ha vuelto más fuerte en este momento, más complicado, porque una cantidad de lagartijas, de alacranes, de cucarachos, de todo esto, y ya ustedes y yo lo conocemos por la trayectoria que han tenido en Venezuela, han venido teniendo también conversaciones por detrás y confundiendo las cosas. A María Corina le está tocando también luchar con eso, también dar la cara igual que el mundo, para quitarse del medio a esas sabandijas rastreras que lo que están buscando es un puestecito y asegurarse un sueldito y ya está. Esta gente que se llama y que opositores, falsos opositores, vendepatrias, que nos han vendido sopotoscientas veces y que intentan en esta oportunidad volver a hacerlo. Pero mira qué fácil, ¿no? Para ellos. Qué fácil para ellos. No les corre una gota de dignidad por las venas. Pero el trabajo no cesa, mi gente. El trabajo no cesa. Van a venir tiempos difíciles, estos lo son y vienen complicados. Pero por favor, vuelvo y repito, las acciones se están ejecutando, hay cosas que no se pueden decir, es normal, porque no estamos hablando que se está contra cualquier cosa, se está contra un régimen criminal, catalogado de terrorista, de narcotraficantes. O sea, no estamos hablando de, no sé, el grupo de vecinos de la parroquia 3. No, estamos hablando de un grupo realmente peligroso, genocida, con el que no se puede tener ni esto de oxígeno. Así que mi gente, hasta este nivel llega el enquistamiento que ellos han tenido. Están enquistados. Literalmente son un cáncer que ha hecho metástasis y hay que sacarlo. Y no es fácil. No es fácil, mi gente, ¿qué te puedo decir? Vamos a darle con este hermoso oráculo que producción ha escogido. Yo sé que el mensaje es complicado, mi gente, cuesta entenderlo, a mí también. Pero que prive la fe, que prive el amor y nuestra voluntad de salir adelante, que sí podemos, mi gente, sí podemos, juntos, separados no, no señor. Vamos a ver, semillas estelares. Riega tu jardín, qué belleza, riega tu jardín. Esto nos habla de cuidados del cuerpo, ternura, descanso, nutrición, de preocuparte por ti, de preocuparte de tu esencia, de tu familia, de tus cosas, de calmar un poquito la mente, que yo sé que todo esto es complicado, yo sé que estas situaciones nos tienen a todos agobiados, pero es momento de elevar las vibraciones, de dedicarnos un momento a la paz, a la meditación. Regar nuestro jardín es sembrarlo de flores para que las mariposas se posen y vengan. Se requiere meditar, calma, vivir el momento presente, disfrutar de una buena taza de café, de un abrazo de un familiar, de un amanecer, agradecer por un amanecer, por un anochecer, agradecer la vida, la respiración y mantenernos en oración constante por esas personas que están siendo injustamente privadas de su libertad, que están siendo maltratadas. Nunca olvidarnos de nuestros presos políticos, enviarles siempre, y de sus familiares, enviarles siempre un caluroso abrazo, ángeles que les cubran con sus alas de protección. Mi gente, para salir adelante, vamos adelante. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero nadie nos dijo que iba a hacerlo. Mi gente, te quiero mucho, 1000 bendiciones, estamos en contacto y hasta la próxima.